La confesión más difícil de Angélica Vale. Nadie imaginó que el día que Angélica Vale decidió romper su silencio, lo haría con la voz entrecortada, las manos temblorosas y una tristeza tan profunda que incluso quienes solo la observaban por una pantalla sintieron cómo se les apretaba el pecho. Durante años, la gente la había visto como esa mujer fuerte, simpática, resiliente, capaz de convertir cualquier problema en un momento de aprendizaje y de seguir adelante sin mirar atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez su mundo estaba a punto de derrumbarse, y ella lo sabía. Pues la noticia había corrido como pólvora, su esposo estaba luchando por su vida. Ningún titular pudo capturar la magnitud del miedo que ella sentía, porque los medios solo mostraban la superficie, pero por dentro, su corazón estaba viviendo una tormenta que no tenía comparación con ninguna otra que había enfrentado. No se trataba de un rumor pasajero ni de una exageración mediática. Era algo real, algo que pesaba, algo que incluso a ella la había dejado sin palabras durante días. Angélica se había esforzado en mantener silencio, no por ocultar la verdad, sino porque no encontraba la fuerza suficiente para pronunciarla en voz alta. Decirlo significaba aceptar que lo que estaba viviendo no era una pesadilla, sino su realidad. Aquella mujer que durante años hizo reír a millones ahora tenía que enfrentarse a uno de los momentos más dolorosos de su vida, y la fragilidad que llevaba en el rostro era el reflejo más humano que había mostrado en mucho tiempo. Y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo sin cámaras de producción, sin guiones, sin un equipo que le dijera qué decir. Lo hizo con el alma desnuda. Su mensaje empezó de una forma que muchos interpretaron como un grito silencioso. No estoy bien, pero necesito que sepan la verdad. Angélica explicó que durante semanas había intentado proteger a su familia del ruido exterior, del juicio, de los comentarios, de las especulaciones. Pero el peso era demasiado grande para cargar sola. Su esposo, un hombre al que siempre había descrito como su compañero de vida, su refugio, su equilibrio, estaba atravesando un proceso difícil, inesperado y doloroso. Ella no buscaba compasión, ni titulares, ni atención, solo buscaba un espacio para liberar lo que la estaba consumiendo por dentro. Pues a lo largo de su relato, su voz se quebraba en ciertos momentos. Confesó que había noches en las que apenas podía dormir, en las que sentía que el miedo se sentaba a su lado y no la dejaba en paz. No había forma de preparar el corazón para algo así. Aunque siempre había creído que era fuerte, este momento le reveló una parte de sí misma que no conocía, la vulnerabilidad extrema. Y cada palabra que decía estaba cargada de sinceridad, pero también de un amor inmenso. Recordó lo que había sido su vida junto a él, los momentos sencillos, las risas, los sueños compartidos, los planes que todavía tenían pendientes. Porque cuando uno ama, la vida se llena de promesas, y ahora ella sentía que todas esas promesas estaban suspendidas en el aire. Lo más impactante llegó cuando confesó algo que nadie esperaba. Me siento culpable, como si pudiera haber hecho más, como si hubiera podido evitar este dolor, aunque sé que no está en mis manos. Fue en ese momento cuando muchos comprendieron la magnitud del sufrimiento que estaba viviendo. No era solo el miedo a perderlo, era la impotencia de no poder cambiar la situación. Ella lo veía luchar día a día, aferrarse con toda su fuerza interna, y aún así el temor se colaba en sus pensamientos cada vez que cerraba los ojos. Contó que, detrás de cámaras, lejos de los reflectores y los aplausos, su vida era un torbellino. Intentaba mantenerse fuerte por sus hijos, mostrarles calma, estabilidad, esperanza, pero cuando ellos dormían, cuando la casa quedaba en silencio, el peso de la realidad caía sobre ella con una intensidad devastadora. Había días en los que se preguntaba cómo seguir, otros, en los que se obligaba a sonreír porque sabía que, aunque fuera duro, la vida no se detenía. Así fue su confesión. No solo habló de tristeza, sino también del miedo a la incertidumbre. Nadie está preparado para ver a alguien que ama enfrentarse a un momento tan delicado. Nadie tiene las palabras exactas para consolar, para sostener, para asegurar que todo estará bien cuando ni siquiera se sabe qué pasará. Y Angélica, en medio de todo ese dolor, decidió mostrarse humana, realmente humana, sin filtros y sin máscaras. Mientras hablaba, también dejó claro algo que tocó el corazón de muchos. No quiero que esta historia se convierta en un espectáculo. Lo único que deseo es que entiendan que detrás de cada figura pública hay una vida, hay emociones, hay miedo, hay amor. Y la manera en que lo dijo reflejaba no solo su fragilidad, sino también su fortaleza. Porque abrir el corazón en medio de una tormenta es, en sí mismo, un acto valiente. Ella sabía que habría opiniones, interpretaciones, comentarios, pero aún así decidió contar la verdad, una verdad que dolía, que desgarraba, pero que necesitaba ser dicha. Pues su confesión dejó una huella profunda en quienes la escucharon. No por el drama, no por el impacto de la noticia, sino por la sinceridad con la que habló. Su historia recordó algo que muchas veces se olvida,
que la vida puede cambiar en un instante, que nadie está exento de momentos difíciles y que incluso quienes parecen más fuertes pueden estar librando batallas invisibles. La imagen pública quedó a un lado ese día. Lo que quedó fue una mujer enfrentándose a una de las pruebas más duras de su vida, aferrándose a la esperanza, y a la vez aceptando que hay situaciones que no pueden controlarse. Su dolor era real, pero también lo era su deseo de seguir adelante, de acompañarlo, de sostenerlo y de no rendirse. Los rumores habían comenzado como pequeñas chispas sueltas en redes sociales, comentarios aislados, especulaciones sin fundamento, pero en cuestión de horas se convirtieron en un incendio que nadie pudo detener. La noticia de que el esposo de Angélica Vale estaba luchando por su vida ya había impactado al público, pero lo que vino después dejó a todos en un estado de consternación absoluta. Y era como si el mundo entero se hubiera detenido a escuchar cada detalle, cada susurro, cada versión que aparecía. Algunas personas buscaban consuelo, otras, simplemente entender lo que estaba ocurriendo. Pero la avalancha de información solo empeoraba la angustia de Angélica, quien veía cómo la situación se le escapaba de las manos, cómo su dolor se volvía público y cómo la tragedia que estaba viviendo se convertía en tema de conversación en miles de lugares. Hasta ese momento, Angélica había tratado de mantener ciertos aspectos en privado. No por ocultar algo, sino porque quería proteger a su familia, a sus hijos, a su propia estabilidad emocional. Pero el doctor que atendía a su esposo decidió hablar públicamente para aclarar versiones que estaban causando más daño del que se imaginaba. Lo hizo con la intención de detener los rumores, pero la manera en que se difundió la información generó un efecto completamente contrario. Pues el doctor explicó que el estado delicado de su esposo no había sido repentino, que existían señales previas que se habían pasado por alto, no por irresponsabilidad, sino porque muchas veces la vida nos obliga a seguir corriendo sin detenernos a escuchar las advertencias que el cuerpo envía. Sus palabras, aunque dichas con seriedad médica, fueron interpretadas de mil maneras por el público, creando más incertidumbre, más teorías, más preocupación. Angélica, al escuchar lo revelado, se sintió completamente devastada. No porque el doctor hubiera mentido, sino porque, por primera vez, se enfrentó al peso inmenso de la realidad. Pues todo aquello que había tratado de manejar sola, en silencio, con fuerza, ahora estaba expuesto. Ya no era una lucha privada, se había convertido en un evento que el mundo entero estaba observando. Y esa tarde, Angélica confesó a personas cercanas algo que marcó un antes y un después. No sé cuánto más pueda resistir. No lo dijo como una renuncia, sino como un desahogo profundo. Estaba cansada, agotada emocionalmente, rota por dentro. Era demasiado para alguien que había cargado tanto durante tantos días sin descanso. El miedo, la angustia, la incertidumbre, todo se había mezclado en un solo nudo imposible de desatar. Y lo que más le dolía no eran los rumores, sino el hecho de que habían surgido tantas versiones falsas que distorsionaban la verdad, generando más preocupación en su familia. Había titulares que exageraban, comentarios crueles, opiniones sin fundamento. La gente hablaba de tragedia, pero la verdadera tragedia era interna. Era la de una mujer viendo al amor de su vida luchar, sin poder hacer más que acompañarlo. Era la de una figura pública que, pese a su fortaleza, seguía siendo humana, con temores, con dolores, con fragilidades. Cuando Angélica se enteró de la declaración completa del doctor, sintió como si una grieta se abriera en su pecho. No porque él hubiera actuado mal, sino porque escucharlo en palabras médicas claras, directas le confirmó que la situación era aún más delicada de lo que creía. Un silencio profundo la acompañó durante horas, mientras intentaba contener las lágrimas frente a sus hijos para no asustarlos. Rodeada de mensajes, llamadas, comentarios, Angélica se sentía más sola que nunca. Y ella reveló, con lágrimas sinceras, que lo que más la destrozaba era no poder controlar nada. Estoy aquí, pero siento que no puedo detener lo que está pasando, y eso me duele más que todo. La palabra tragedia empezó a resonar con fuerza en los medios, pero nadie entendía el verdadero alcance de lo que ella estaba viviendo por dentro. Las redes no captaban la angustia real de una esposa que pasaba horas en una sala esperando noticias. Los titulares no mostraban los momentos en los que se quedaba en silencio simplemente para no derrumbarse. Pues la revelación del doctor dejó claro que la lucha era compleja, que el proceso sería largo, que había mucho por enfrentar. Y aunque su intención había sido brindar tranquilidad, lo que provocó fue una explosión emocional que dejó a Angélica más vulnerable que nunca. Pero incluso en medio del dolor, ella seguía aferrándose a algo, la esperanza. Una esperanza frágil, pero viva. Una esperanza que no desaparecía, aunque el miedo quisiera imponerse. Una esperanza que se volvía su única fuerza para seguir adelante. La tristeza que ella sentía no era simple nostalgia, era un llamado profundo, una prueba emocional inmensa. Se sentía triste por lo que estaba pasando, sí,
pero también por no poder detener la tormenta que la rodeaba. Por no poder silenciar los rumores. Por no poder darle a su esposo la estabilidad que él siempre le dio a ella. La historia estaba lejos de terminar, pero algo era claro. Lo que había detrás de todo no era un escándalo, no era un misterio oculto, no era un rumor oscuro. Era simplemente el dolor profundo de un amor verdadero enfrentando una prueba inesperada. Y la tragedia que consternó a todos. Y los rumores crecieron tan rápido que nadie pudo detenerlos. Lo que al inicio parecía solo preocupación se convirtió en un torbellino mediático que dejó a muchas personas desconcertadas. Las redes sociales estallaron con especulaciones, teorías y versiones contradictorias. Algunos hablaban de un descuido, otros de un problema que llevaba tiempo, y otros simplemente exageraban lo que escuchaban. Pues lo cierto es que ninguna versión se acercaba a lo que Angélica Vale realmente estaba viviendo. Ella se mantuvo en silencio porque sabía que cualquier palabra podía convertirse en un titular distorsionado, y porque su prioridad no era la opinión pública, sino el bienestar de su familia. Sin embargo, el momento en que el doctor salió a dar una declaración lo cambió todo. Y aquella tarde, en un comunicado breve, profesional y sin dramatismos, el médico explicó que la situación era delicada, que estaban haciendo todo lo necesario y que el proceso requería tiempo, cuidados y calma. No dio detalles privados, pero lo suficiente para confirmar que era un momento real, serio y difícil. Y ese mensaje, lejos de tranquilizar a todos, encendió aún más la preocupación mundial. La noticia se extendió internacionalmente. Algunos programas de televisión empezaron a hablar de una tragedia insólita, una situación que nadie esperaba y que afectó profundamente la vida de Angélica. Pues cuando ella escuchó las declaraciones del médico, sintió un vacío en el estómago. No porque él hubiera dicho algo malo, sino porque escuchar a un profesional hablar con tanta seriedad le recordó la fragilidad del momento que atravesaba. Angélica confesó luego, con lágrimas contenidas, que ese día fue uno de los más difíciles. Me di cuenta de que, por más que yo quisiera ser fuerte, hay cosas que simplemente duelen. Lo que había detrás de todo no era un escándalo, ni una historia oculta, ni un rumor inventado. Lo que había era una familia enfrentando una situación inesperada, una mujer intentando mantener de pie su mundo mientras sentía que todo se tambaleaba. Angélica admitió que a veces el ruido exterior la hacía sentirse aún más triste. Ella, con el corazón herido, solo deseaba serenidad. Lo único que quiero es paz para mi familia, y fuerza para continuar. Y detrás de esa frase había una enorme verdad humana. Angélica Vale estaba sufriendo, no por rumores, sino por la incertidumbre, por el miedo, por el amor que siente hacia quienes forman parte de su vida. A pesar del dolor que hoy atraviesa, Angélica Vale ha construido una vida que muchos admiran. Su historia personal y profesional está llena de esfuerzo, disciplina y pasión, características que la han acompañado desde su infancia. Angélica nació en una familia artística. Creció rodeada de cámaras, luces, música y escenarios. Su madre, la icónica Angélica María, y su padre, el comediante Raúl Vale, marcaron su camino desde muy pequeña. Aunque su infancia estuvo llena de oportunidades, también tuvo momentos de desafíos emocionales. Creció bajo el escrutinio público y aprendió desde niña a manejar la presión mediática. En lo personal, Angélica siempre ha sido una mujer sensible, muy apegada a su familia, protectora, trabajadora y con un enorme sentido del humor. Cuando formó su propio hogar, lo hizo con la intención de vivir en calma, crear estabilidad y alejarse de conflictos mediáticos. Hoy, mientras atraviesa una etapa difícil, muestra una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que la hace profundamente humana. Aunque su corazón sufre, continúa sosteniendo a su familia con el amor que siempre la ha caracterizado. Biografía de Angélica Vale. Angélica Vale nació el 11 de noviembre de 1975 en Ciudad de México. Desde pequeña mostró un talento innato para la actuación y la comedia. Su debut fue a los 2 años, lo que la convirtió en una de las niñas prodigio de la televisión mexicana. Trayectoria en televisión, Bendita mentira, Soñadoras, El privilegio de mandar, y por supuesto, su éxito internacional, La fea más bella, donde interpretó a Leti, un papel que marcó un antes y un después en su carrera. Ese personaje la llevó a romper fronteras y convertirse en una figura reconocida en toda América Latina y Estados Unidos. Además de la actuación, Angélica es una comediante brillante. Su capacidad para imitar voces, crear personajes y hacer humor la llevó a participar en múltiples programas exitosos. También ha prestado su voz en doblaje para proyectos de cine y televisión. Angélica ha hecho teatro musical, espectáculos en vivo y proyectos musicales. Su talento escénico va más allá de un solo género. Canta, actúa, improvisa y tiene una conexión muy fuerte con el público. Su carrera actual. En los últimos años, Angélica se ha mantenido activa en teatro, conducción,
Participaciones especiales en series, apariciones en realities, eventos comunitarios y culturales, pues su carrera ha evolucionado con madurez y autenticidad. No busca competir ni sobresalir por escándalos, lo suyo siempre ha sido trabajar, prepararse y crecer. A pesar de la situación personal que atraviesa, Angélica continúa demostrando su amor por la vida, por su familia y por su profesión. Hoy más que nunca, su sensibilidad y su fortaleza salen a la luz. Sufre, sí, pero también lucha. Se siente triste, pero sigue adelante por quienes ama. Y aunque el mundo la observa, ella intenta conservar lo más valioso, su esencia humana. Esperemos que te haya gustado el video, déjanos tu comentario, vale mucho.